Bienvenidos al canal Antonio Profe. Vamos a continuar con el tema 4 de Física y Química de tercero de la ESO. En este tema, que era la reacción química, nos quedamos hablando de cálculos químicos, ¿vale? De cómo calcular masa molecular y algunos detallitos. Vamos a continuar con esto. Bien, ¿qué son los cálculos de las reacciones químicas? ¿O por qué necesito hacer cálculos de las reacciones químicas? Pues los cálculos de reacciones químicas están ahí muy resumidamente puesto. Dice conjunto de operaciones que permiten calcular qué cantidades de cada sustancia intervienen en la reacción química. O sea, en una reacción química necesito saber la cantidad de reactivos y la cantidad de productos. Es fundamental. Imaginaros, por ejemplo, en una planta química en la que se fabrica, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Obviamente tienen que mezclar los componentes que forman parte de la aspirina en la proporción correcta. No pueden echar cualquier cantidad, ¿de acuerdo? Pues los cálculos químicos van de eso, de saber exactamente las cantidades que necesito de reactivos y las cantidades que se me van a formar de productos, ¿de acuerdo? Bien. Cálculo estequiométrico en masa. Cálculo estequiométrico en masa. Vamos a ver, esta es la misma reacción que vimos en el vídeo anterior. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de agua. Y en el vídeo anterior calculamos la masa molecular de cada una de estas sustancias. De todas maneras la tenemos puesta aquí debajo también. ¿De acuerdo? De forma que como yo sé que la masa molecular del hidrógeno es 2, del oxígeno es 32 y del agua es 18, pues esta reacción química la puedo leer yo utilizando gramos en vez de moléculas o átomos. Y es la forma en la que tengo que ponerla para hacer cálculos químicos en masa. ¿De acuerdo? Entonces, esta reacción química la puedo leer como 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 36 gramos de agua. ¿De dónde saca estos datos? Bueno, ya lo sabemos, de hecho lo vimos ya casi en el vídeo anterior. El hidrógeno pesa 2, pero como tengo dos moléculas de hidrógeno, pues pesará 4. Luego tengo 4 gramos de hidrógeno, ¿vale? El oxígeno pesa 32, y como solo tengo una molécula de oxígeno, pues 32. Pues ya está. 4 gramos de hidrógeno van a reaccionar con 32 gramos de oxígeno. ¿Y qué cantidad de agua me van a dar? Pues me van a dar 2 moléculas de agua. Una molécula de agua pesa 16 unidades, con lo cual un mol de agua pesa 18 unidades. ¿De acuerdo? Luego, como tengo 2 moles, no uno, tengo 2, pues en vez de 18 gramos pesará 36 gramos. Luego, 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para dar 36 gramos de agua. Y ahora sí que puedo ver claramente la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Si sumo 4 y 32 me sale 36, y aquí tengo 36. Luego la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y con estos datos ya puedo hacer cálculos los que quiera en masa. Imaginaros, y si alguien me pregunta, o yo os pregunto en un examen, con 100 gramos de hidrógeno, ¿qué cantidad de agua se forma? Os lo podía preguntar. Bueno, pues yo sé que cada 4 gramos de hidrógeno me producen 36 gramos de agua. Si lo queréis hacer con una regla de 3, que no es muy correcto, pero bueno, como sé que lo entendéis bien así, pues lo podéis hacer, pues decimos, si con 4 gramos de hidrógeno se me producen 36 gramos de agua, pues con 100 gramos de hidrógeno se me producirán X, ¿vale? Y será 100 por 36 partido de 4, y ya lo tengo, ¿vale? O, lo que es más correcto, utilizar fracciones equivalentes. Con 100 gramos de hidrógeno, ¿qué cantidad de agua se me forma? Pues cojo la fracción equivalente. Yo sé que 4 gramos de hidrógeno producen 36 gramos de agua, ¿no? Pues 4 gramos de hidrógeno, 36 gramos de agua. ¿Por qué lo he puesto así y no al contrario? Porque yo quiero que los gramos de hidrógeno se me vayan con los gramos de hidrógeno. Como aquí están en el numerador, aquí lo tengo que poner denominador, por eso he puesto el 4 aquí. Luego esto se va con esto y me queda 100 por 36 partido de 4. ¿Vale? Pues 100 por 36 partido de 4 sale 900 gramos. Pues por cada 100 gramos de hidrógeno se me formarán, si no me he equivocado, 900 gramos de agua.
¿De acuerdo? Muy bien. Insisto, en tercero los cálculos de este tipo no se suelen preguntar mucho porque esto es más, se profundiza mucho más en cuarto. Pero sí que tenéis que tener unas nociones básicas por si algo os cae en algún examen. ¿De acuerdo? Esto, la forma de aprenderlo de verdad es, ahora que controláis un poco la teoría, hacer muchos ejercicios. En el libro vienen ejercicios resueltos. En internet tenemos muchísimos ejercicios resueltos. Lo que tenéis que poneros es a resolver cuestiones. Pero, insisto, esto no es lo más importante. Bien, también podemos hacer cálculos estequiométricos en volumen. Para eso tenemos que saber que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa siempre el mismo volumen, que es 22,4 litros. ¿De acuerdo? Un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa siempre 22,4 litros. ¿Qué son las condiciones normales? Pues las condiciones normales son 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues la reacción esta la puedo leer como consecuencia de eso que he puesto ahí arriba en volumen, en vez de leerla en moles. Recordaros que hasta ahora habíamos visto que 2 moles reaccionan con 1 mol para dar 2 moles. O en gramos, 4 gramos, con 32 gramos para dar 36 gramos. Pero ahora lo puedo leer en volumen y decir 2 litros reaccionan con 1 litro para dar 2 litros. Siempre y cuando todos los gases estén en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenéis, 2 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de oxígeno para dar 2 litros de agua. O sea, el coeficiente estequiométrico me vale para hablar en moles y también me vale cuando tengo gases para hablar en volumen. Y ya me permite hacer cálculos como este, solo que ahora en vez de decir gramos, pues pongo litros. ¿De acuerdo? Muy bien. La química y el medio ambiente. Obviamente todo el mundo piensa que la química es un desastre, que la química se está cargando el medio ambiente, y eso no es cierto. Quien se está cambiando el medio ambiente es el hombre, que hace un mal uso de la química, y cuando usamos mal algo, pues puede producir daño. Yo tengo una cuchara y la cuchara me sirve para comer, pero si se la meto en el ojo al vecino, pues al vecino le hago daño. Y es una cuchara. Pues la química es igual. El mal uso de la química es la que provoca daños en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Y uno de esos daños es la lluvia ácida. Vamos a ver, la lluvia ácida. Fundamentalmente se produce por las emisiones, por la quema de combustibles fósiles. Cuando yo quemo petróleo, carbón, también madera, ¿vale? Pero la madera luego se recicla, luego se reutiliza. Pero cuando quemo fundamentalmente combustibles fósiles, estoy echando al medio ambiente CO2, NO y SO2. Esos gases, así tal cual, pues no serían peligrosos. Pero ¿qué ocurre cuando esos gases suben en la atmósfera y se mezclan con las gotitas de agua que están presentes en la atmósfera? Pues que tanto el CO2 como el NO como el SO2 se transforman en ácido carbónico, ácido nítrico y ácido sulfúrico o ácido sulfuroso, una mezcla de ácidos. Con lo cual, cuando llueve, el pH, la acidez de esa lluvia es muy baja y nos hace daño a nosotros en la piel, a las plantas, a los campos, a los cultivos. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que se conoce como lluvia ácida. ¿Quién es el responsable de que ocurra la lluvia ácida? Pues el hombre, que está utilizando combustibles fósiles y está quemando lo que no debe. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues obviamente buscando fuentes de energía alternativas que ya existen. Por ejemplo, la electricidad producida con paneles solares, centrales eólicas, ¿de acuerdo? Que ya existen y que se están utilizando. Lo que pasa es que los gobiernos no están promoviendo, pienso yo, todo lo que deberían, el uso de estas fuentes de energía. Imaginaros en España, que encima te cobran un impuesto si pones placas solares, es surrealista. Efecto invernadero. El efecto invernadero es algo en principio bueno, pero ahora lo que está ocurriendo es que el efecto invernadero está, digamos, ocurriendo más de lo que debería. Y esto provoca un aumento de la temperatura media del planeta. Y un aumento de la temperatura media del planeta es muy grave, porque provoca cambios en el clima, cambios catastróficos. Voy a poner un ejemplo. La fuente de energía de los huracanes o de los tifones, pues fundamentalmente es la temperatura del agua, de los mares, de los océanos. Si esa temperatura aumenta, pues los huracanes aumentan su energía
Y al aumentar su energía aparecen huracanes más fuertes, más dañinos, que provocan un daño tremendo. Lluvias torrenciales, periodos de sequía muy grandes, climas extremos, todo esto es producido por un aumento de la temperatura media del planeta y del efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? Pues la radiación del Sol nos llega y una parte de ella se rebota y la devolvemos al universo. ¿Qué ocurre si la concentración de gases como el CO2 en la atmósfera es muy alta? Que la radiación solar nos llega y ahora la que rebota para devolverla de nuevo al universo choca con el CO2 y rebota y vuelve otra vez a la Tierra. Con lo cual esa parte de la energía solar que debería de escaparse otra vez vuelve a la Tierra provocando un aumento de la temperatura del planeta y daños. Insisto, y el responsable somos nosotros, porque somos la principal fuente de CO2 es la agricultura. O sea, que parece que la agricultura, ¿no? Pues la agricultura, los animales que criamos en granjas producen una cantidad de CO2 brutal. Y la quema de combustibles fósiles. Luego habrá que cambiar de combustibles fósiles y a lo mejor hay que buscar alternativas. Perdón, he dicho la agricultura, la ganadería, que me he confundido. La ganadería es la que provoca una gran cantidad de CO2. Pues a lo mejor habría que buscar alternativas. Destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa que se encuentra en torno a 40 kilómetros de altura y que filtra la radiación solar, quedándose con la radiación ultravioleta, que es muy dañina para la vida. ¿Qué ocurrió? Pues que hace unos años algún químico inventó un producto, los clorofluorocarbonados, que eran geniales, eran fantásticos, no reaccionaban con nadie y se utilizaba en los sprays, en los líquidos que llevan los aire acondicionados y las neveras. ¿Qué se le pasó por alto al químico que inventó este compuesto? Pues que este compuesto aquí en la superficie de la Tierra no reacciona con nada, pero cuando va subiendo y llega a donde está la capa de ozono, no solo no reacciona, sino que se convierte en un catalizador que es capaz de destruir millones y millones y millones y trillones de moléculas de ozono. Con lo cual, esa capa protectora de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol desaparece y el número de cánceres de piel, de problemas en los cultivos y tal, en el ganado, aumenta. ¿Vale? Ya el uso de CFC está prohibido, lo que ocurre es que el CFC en llegar a donde está la capa de ozono tarda un montón de años, no recuerdo el número exacto, pero varios años. Luego los efectos no se ven hasta largo plazo. Se estima que sobre el 2060, si dejamos de producir esta sustancia, se habrá solucionado. Contaminación del aire y contaminación del agua. Esto es evidente, ¿no? Los coches por el escape echan gases contaminantes, las industrias por las chimeneas echan gases contaminantes. Luego, un desastre porque estamos contaminando el aire que estamos respirando. Y lo estamos contaminando nosotros, porque lo hacemos mal. Y la contaminación del agua, pues imaginaros. Aquí en España la depuración de agua es obligatoria en municipios de un determinado número de habitantes y desgraciadamente todavía hay muchas ciudades grandes que no tienen depuradoras, con lo cual no depuran las aguas residuales, y muchas ciudades que sí tienen depuradoras, las depuradoras no funcionan bien. Y a mí me gustaría ver el análisis químico del agua que vierten a los ríos, porque seguro que es un desastre. Bien, insisto, estos son los problemas medioambientales que crea. Ahí aparentemente parece que es la química, pero no, es el hombre, por el mal uso de la química. Bien, otro punto interesante son los medicamentos y las drogas. Obviamente la química también se encarga de fabricar medicamentos. ¿Qué medicamentos conocemos? Pues un montón. Antibióticos, ¿vale? Que son aquellos que se prescriben para matar bacterias cuando tenemos una infección bacteriana. Todos los medicamentos deben tomarse bajo prescripción médica. Yo no me puedo tomar los medicamentos que a mí me parezca. O el que te dé la abuela, que la abuela es la doctora de todas las casas. Ella tiene pastillas de todo tipo y intenta que te tome alguna porque cree que te está haciendo bien, obviamente, porque te quiere. Los medicamentos los tiene que mandar un médico. En el caso de los antibióticos es impresionante. La cantidad de gente que toma antibióticos sin necesidad. Hoy día tenemos una enfermedad muy grave que se llama titulitis. La gente estudia filología hispánica y ya es experto en todo. No solamente en lengua, sino en todo. ¿Vale? Yo tengo amigos que llevan una tableta de antibióticos en el bolsillo y cuando le duele un poco la garganta se toman un antibiótico.
un disparate brutal. Y tiene formación universitaria, este amigo del que te digo, ¿vale? O sea que nos estamos volviendo un poco locos. Los medicamentos los tiene que prescribir un médico. Bien, pues como íbamos diciendo, los antibióticos se prescriben para matar infecciones bacterianas. Los analgésicos y los antipiréticos para calmar el dolor y para bajar la fiebre. El más conocido, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, paracetamol, ibuprofeno. Los antiinflamatorios para si he sufrido una inflamación porque me da un golpe o porque tengo determinada enfermedad, pues lo que hace es quitarte la inflamación. Ibuprofeno, por ejemplo. Los desinfectantes, pues por ejemplo el agua oxigenada, el yodo, que se utiliza para desinfectar las heridas. Y las vacunas, bueno, esto es surrealista ya el tema de las vacunas. Posiblemente la canalización de las aguas, la depuración de aguas residuales y aguas pluviales y las vacunas sean las cosas que más vida han salvado en la historia de la humanidad. Pues ahora hay una serie de lumbreras que dicen que las vacunas son malas. Sin comentarios. Este es otro con titulitis. Seguro que estudió, no sé, filosofía, pero ya piensa que entiende de todo. Y no se toma la vacuna. Error. Las vacunas, insisto, es una de las cosas que más vida han salvado a lo largo de la historia de la humanidad. Luego las vacunas son fundamentales. Bien, estos son grupos de medicamentos y ahora vamos a ver drogas. Vale. Drogas hay muchos tipos. Están drogas depresoras como el alcohol, lo que hacen es deprimir el sistema central, adormecimiento. Luego están los opiáceos y los narcóticos, como la morfina, ¿vale? Se suelen utilizar bien para evitar el dolor de enfermos que tienen un dolor muy fuerte. Luego ya la gente se lo toma para otras cosas. Estimulantes, como la cocaína o el éxtasis. Los estimulantes, tú te tomas un estimulante y aunque estés reventado de cansancio, tu cuerpo está perfecto. Tú tienes la sensación de que no estás cansado, que puedes seguir 8 horas más bailando o trabajando o lo que sea, pero tu cuerpo está cansado. Esa sensación de fuerza es mentira. Y una de las consecuencias de los estimulantes como la cocaína es muerte por infarto de corazón. Tu corazón necesita descansar y tú no lo dejas. Y luego están los alucinógenos como el LSD y el hachís, ¿vale? Alucinógeno, ves cosas que no existen. Lo del LSD, la dietilamida del ácido lisérgico es muy curioso. Por ejemplo, el ácido lisérgico se encuentra en un hongo, creo, en el cornezuelo, estoy hablando de memoria, y los antiguos monjes y monjas en la Edad Media pues consumían pan de cornezuelo. Con lo cual, si tú te comías un pan de cornezuelo que estaba infectado por cornezuelo, estabas comiendo ácido lisérgico, un alucinógeno. Así que muchos de estos viajes espirituales de muchos de estos monjes de la época de la Edad Media, estoy seguro que eran colocones de ácido lisérgico. La dietilamida del ácido lisérgico, que es el LSD, es una modificación química que lo convirtió en mucho más potente. Bien, y la última parte, que es la pregunta 6, que se llama Química y Progreso, no la he puesto en la pizarra porque ya es que no me cabía, pero fundamentalmente te hablan de la química y la agricultura. O sea, hoy día no se entiende la agricultura sin fertilizantes, pesticidas y plaguicidas y herbicidas. O sea, la agricultura ecológica es genial, pero a ver cómo le das de comer a 8.000 millones de personas con agricultura ecológica. Luego, la química y la alimentación, hoy día, el tema de los conservantes, los antioxidantes, los colorantes, los acidulantes. Hoy día que comemos una cantidad de comida enlatada tremenda, si no fuera por los conservantes, esto sería imposible. Y luego la química y los nuevos materiales son aquellos materiales que nos han hecho, digamos, muy cómoda la vida. Plástico, los cristales líquidos, los superconductores. El tema de los plásticos, cuando hablamos de contaminación de las aguas, es penoso, porque con los plásticos pasó algo parecido. Se inventaron unos polímeros hace un montón de años que eran fantásticos, que servían para todo, pero la empresa y los químicos que se encargaron del desarrollo se les olvidó qué hacer con estos plásticos una vez que ya se convirtieran en basura. Y ahora estamos pagando ese problema. Los plásticos, si podemos evitar usarlos, es lo mejor. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí terminamos el tema de la reacción química. En el próximo tema ya empezamos con la física. Venga, hasta luego.